Bien, como sabéis, en el tema de estadística descriptiva nos planteamos eh, cómo extraer la información más relevante a partir de una base de datos, de un conjunto de datos, en principio, que incluye, el análisis lo hacemos de forma univariante, que incluye datos sobre una variable de una muestra de una población. Bueno, de una forma resumida, os recuerdo lo primero que nos planteábamos es, en la distribución de frecuencia, cuántos datos hay en qué regiones o en qué intervalos, digamos, podemos decir, coloquialmente. Eso es lo que digo, eso es lo que responde la distribución de frecuencias. En el caso de variables continuas, esta distribución de frecuencias la representamos en histogramas. Después incluiré un pequeño vídeo recordando la interpretación del histograma y de algunos otros aspectos. Bueno, entonces, como digo, lo primero que nos planteamos cuando tenemos un montón de datos es dónde están esos datos, en qué sentido de dónde hay más datos, dónde hay menos datos, lo que nos determina la distribución de frecuencias que se representa en el histograma. Pero, por supuesto, hacemos también un análisis un poco más preciso mediante medidas estadísticas. Por ejemplo, nos planteamos por dónde andan los datos, también de forma un poco coloquial, andan, por dónde andan los datos. Bueno, eso nos lo determinan medidas de posición. Las medidas de posición más usuales, pues por supuesto la más conocida, es que es el centro de gravedad de los datos, ya sabéis que es la media. Luego hablaremos un poco de la interpretación, de la representatividad, el grado de representatividad de la media. Pero también los percentiles, que son medidas de posición relativas. También veremos alguna interpretación de los percentiles. Bien, los percentiles se representan, están incluidos, el valor de los percentiles, algunos de ellos, en concreto de los cuartiles, están incluidos en el diagrama de caja. Diagrama de caja que, por cierto, permite discriminar lo que llamamos valores atípicos, valores extraños. Muy bien. Bueno, entonces, como decía, la medida de posición responde por dónde andan los datos. Por su parte, las medidas de dispersión responden a la pregunta, también coloquialmente, cómo de juntos, vamos a ser un poco más preciso, cómo de concentrados están los datos. Eso, como digo, medidas de dispersión. La más común, la desviación típica, es una medida de dispersión absoluta. Es decir, tiene unidades. Por lo tanto, una medida de posición relativa es el coeficiente de variación. Es una medida que utilizamos nosotros para valorar el aspecto relativo a la dispersión y la representatividad de la media. Os recuerdo que el coeficiente de variación aparece como cociente de la desviación típica y la media. También, en este sentido, decíamos, si el coeficiente de variación es alto, eso indica que los datos están dispersos.
o son heterogéneos, o presentan mucha variabilidad. Todos ellos son expresiones para lo mismo. Por el contrario, si el coeficiente de abreviación es bajo, recordemos que decíamos que los datos están concentrados o son homogéneos o presentan baja variabilidad. Después matizaremos este tema porque a veces confundís o digamos tenéis cierta confusión con respecto a qué es alto y qué es bajo. Es evidente que si presenta un valor intermedio, pues no podemos decir ni que son muy dispersos ni que son muy concentrados. Pero siempre que hagamos una pregunta en este sentido, deberemos hacerlo en una situación en la que podamos afirmar con rotundidad bien que son muy dispersos, bien que son muy concentrados. Bien, y finalmente, el tercer tipo de medidas de estadísticas hacen referencia a la forma. ¿Qué forma tienen los datos? Bien, esto nosotros lo medimos con el coeficiente de asimetría, aunque también lo hacemos valorando el histograma. Bien, en concreto, el coeficiente de asimetría, si es positivo, insisto, no bien mayor que 0, voy a poner razonablemente mayor que 0, ahora hablaremos de ello. Diríamos que la distribución es asimétrica a la derecha. Si está es más o menos 0, cerca de 0, diremos que es simétrica. Y finalmente, si es menor que 0, diríamos que es asimétrica. Bien, eso, y como decíamos, ¿cómo interpretábamos esto? Es decir, que fuera asimétrica a la derecha quiere decir que algunos destacan valores muy altos. Valores altos. Destacan es porque son pocos. Si es simétrica, quiere decir que los datos se reparten en ambos lados. Finalmente, que sea simétrica a la izquierda quiere decir que destacan valores bajos. ¿De acuerdo? Bien, como digo, esta forma de la distribución puede verse bien a través del coeficiente de asimetría, pero también directamente desde el histograma. ¿De acuerdo? Ver que es asimétrico a la derecha, asimétrico a la izquierda, también quiere decir, se puede ver a través del histograma. Bueno, pues como os decía, voy a completar estos aspectos con algunos vídeos con ejemplos concretos de cada una de estas valoraciones.